Chabela nació en el corazón seco del llano viejo, donde el sol castigaba sin piedad los campos, y los ojos de la gente cargaban más juicio que compasión. Era la hija mayor de 7 hermanos, y desde niña aprendió que el amor no se pide, se gana con sudor y con silencio. Su madre, una mujer de fe, solía decirle: Dios ve lo que el mundo desprecia y lo exalta cuando llega su hora. Pero Chabela, aunque creía en esa fe que su madre sostenía, sentía cada mirada atravesada de las mujeres del pueblo, sentía cada risa contenida de los hombres en la plaza. Su padre pasaba los días reparando cercas y los fines de semana intentando ahogar sus frustraciones en la cantina. La comida era poca, el trabajo demasiado, y los sueños eran un lujo que nadie podía cultivar. Chabela iba a la iglesia con un vestido remendado 3 veces, y siempre se sentaba en la última banca, para que nadie hablara, para que nadie la notara. No tenía amigas, ni pretendientes, ni esperanzas de salir de ese ciclo de miseria y olvido. A los 22 años, su vida ya era una sentencia: despertar antes del amanecer, caminar descalza hasta el pozo, lavar la ropa de sus hermanos, ayudar a su madre en la cocina y, si aún quedaba tiempo, coser para afuera, por unos centavos, por migajas, por dignidad. Nunca se quejaba, pero el silencio pesaba en su pecho como una piedra. El mundo le repetía cada día: no vales nada, Chabela. Y, poco a poco, ella comenzó a creerlo. Una tarde, mientras buscaba leña en la colina seca, escuchó las risas de un grupo de muchachas del pueblo. Hablaban del baile de la semana, de sus vestidos nuevos y, por supuesto, de quién merecía ser vista y quién no. Chabela, ni aunque fuera el último hombre del mundo, se fijaría en esa pobretona. La frase le atravesó el alma como un puñal. No era la primera vez, pero dolía, como si lo fuera. Por dentro algo gritaba, pero por fuera solo bajó la cabeza y siguió caminando. En aquel pueblo, la pobreza era pecado y la dignidad no valía nada sin apariencia, y Chabela no tenía nada, o eso creían todos. En aquella mañana calurosa de miércoles, mientras las vendedoras armaban sus lonas en el tianguis y los gritos de las ofertas llenaban el aire, con olor a maíz tostado y jabón de coco, algo diferente ocurrió. Los susurros comenzaron, antes siquiera de que las campanas de la iglesia anunciaran el mediodía. Un hombre desconocido apareció, montando un caballo azabache de porte altivo y paso firme que contrastaba con el polvo y la sencillez del lugar. No era un vendedor, ni tampoco un campesino como los demás. Su sombrero negro, sus botas bien lustradas y la forma en que observaba todo en silencio hacían que hasta los más atrevidos desviaran la mirada. Se llamaba Elías. Nadie sabía de dónde venía, solo que era el nuevo capataz del rancho El Trébol, la tierra más rica de toda la región, perteneciente a don Genaro, un hombre cuyo nombre bastaba para silenciar conversaciones y hacer temblar las manos. Elías llegó como quien no necesitaba probar nada, pero tampoco imponía con arrogancia. Hablaba poco, saludaba con un leve movimiento de cabeza y observaba mucho. No era el típico capataz rudo, de voz gruesa y mano dura. Había algo de misterio en sus ojos, un silencio cargado de un pasado oculto. Chabela lo vio por primera vez cuando llevaba una canasta de tortillas a su abuela cerca de la plaza. Él desmontó para comprar una tela en un puesto cercano y, sin querer, sus miradas se cruzaron. Fue solo un instante, pero ella sintió como si alguien hubiera visto lo que nadie más veía, no su ropa sencilla, ni sus sandalias gastadas, sino su alma cansada, su fuerza callada.
Todo el pueblo empezó a comentar. Las muchachas más bonitas se arreglaban solo para pasar cerca del rancho, inventaban excusas para llevar pasteles, leche, flores, cualquier cosa que les diera la oportunidad de ser notadas. Pero Elías no parecía interesado en ninguna. Decían que era frío, distante, quizás hasta soberbio, pero la verdad era que él veía más allá de las apariencias. Y eso empezó a molestar, porque, para sorpresa de todos, el capataz misterioso no dejaba de cruzar miradas con aquella que, para el pueblo, era invisible Chabela, y cuanto más intentaban ridiculizarla, más él parecía notar la dignidad con la que ella llevaba sus cargas. Algunos decían que era lástima, otros que estaba loco, pero nadie lograba entender qué tipo de hombre educado. Con porte de señor y mirada de águila, elegiría mirar a la más despreciada de todas, pero Elías no era lo que parecía. Tras ese semblante calmado había un secreto, y detrás de la elección que empezaba a madurar en su corazón, había un propósito que nadie allí podría imaginar. Desde el día en que sus miradas se cruzaron por primera vez, algo cambió en Elías, y algo también cambió en Chabela. Él comenzó a aparecer en los lugares donde ella estaba, sin prisa, sin alardes, como quien no teme ser visto, pero tampoco busca llamar la atención. Cuando ella iba por agua, él estaba en el sendero opuesto, ofrecía ayuda sin insistir. Cuando ella pasaba por la plaza con su canasto de tortillas, él se quitaba el sombrero y le sonreía con respeto. No era esa sonrisa burlona a la que ella ya estaba acostumbrada. Era un gesto limpio, casi antiguo, como quien reconoce algo valioso que los demás aún no han sabido ver. Las vecinas no tardaron en notarlo, y sus lenguas, afiladas de por sí, se afilaron aún más. «Y ese por qué habla con Chabela», decían, con los ojos entrecerrados y los labios torcidos, de una envidia disfrazada de curiosidad. Las muchachas, esas que antes se pintaban solo para atraer su atención, ahora fingían indiferencia, pero murmuraban entre esquinas y giraban los ojos cada vez que los veían compartir un mismo espacio. Los hombres, en cambio, reían fuerte en la cantina, soltaban chistes sucios, burlas disfrazadas de bromas, como si todo aquello fuera una ofensa a la lógica del pueblo. Con tantas flores en este pueblo, fue a fijarse en el cactus, decían, entre tragos de mezcal. Pero Elías nunca respondía. Su silencio era más afilado que cualquier provocación. Él sabía lo que hacía, sabía lo que veía en ella, y no necesitaba demostrarle nada. A nadie, Chabela, en cambio, vivía entre el asombro y el miedo. Nunca, nadie la había tratado así. Jamás un hombre la había mirado como mujer, con ternura, con respeto, con verdad. Su primera reacción fue alejarse, evitar los lugares donde él podría estar, esconder el rostro cada vez que lo veía aparecer, pero era imposible huir de alguien que no la perseguía. Solo caminaba a su lado. Su madre, preocupada por los rumores, fue tajante. «Si esto sigue así, nos vas a traer vergüenza», le dijo con los ojos llenos de miedo. Para ella, un hombre como Elías no miraba a una muchacha como Chabela con buenas intenciones. No era amor, era burla, era juego sucio, porque a veces es más fácil creer en la maldad del mundo que en la posibilidad de que alguien, al fin, vea el valor que nadie quiso ver. Pero Elías no retrocedía, no traía flores, ni promesas vacías. Traía presencia, traía palabras simples, pero sinceras. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, algo empezó a florecer en el corazón de Chabela, una sensación que ella nunca se había permitido sentir. Esperanza. Aquella tarde, cuando el cielo amenazaba con lluvia sobre el llano viejo,
Elías se presentó en la puerta de la casa de Chabela con la misma serenidad de siempre, pero con algo distinto en la mirada, una firmeza que mezclaba decisión con un nerviosismo contenido. Llevaba puesta su mejor camisa de algodón, limpia, bien planchada, el sombrero en el pecho y los ojos fijos en el horizonte. Sabía que lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría todo, y no solo para él, ni solo para Chabela, sino para todo ese pueblo que vivía de apariencias y de juicios rápidos. Doña Teresa, la madre de Chabela, fue la primera en verlo acercarse. Quedó inmóvil en la entrada, sin saber si debía llamarlo o cerrarle el paso. Don Melitón, el padre, salió despacio del cuarto apoyado en su bastón, con la desconfianza escrita en la cara. La tensión en el aire podía cortarse con cuchillo. Elías, sin titubear, los saludó con respeto y miró a los ojos de don Melitón, como un hombre mira a otro cuando va a tratar asuntos serios. Habló con calma. No tengo fortuna, pero tengo palabra, y vengo a pedir la mano de su hija con la bendición de usted y de la señora. El silencio que siguió pareció eterno. Doña Teresa desvió la mirada como quien teme que lo que está escuchando sea solo otra trampa del destino. Pero don Melitón no era hombre de ocultar lo que piensa. Escupió en el suelo, entrecerró los ojos y respondió seco. Aquí no criamos hija para que sea limosna de nadie. Si no tiene fortuna, entonces no tiene nada que ofrecer. Aquí no vinimos a adoptar lastres. Chabela, que escuchaba detrás de la cortina, sintió el rostro arder de vergüenza. Quiso desaparecer, huir, volver a ser invisible, pero antes de lograr esconderse por completo, escuchó la voz de Elías, más firme que nunca. Entiendo su preocupación, señor, pero lo que yo tengo vale más que tierra, oro o apellido. Tengo carácter, y lo que prometo, lo cumplo. No quiero quitarles a Chabela, quiero que camine a mi lado, con honra. Doña Teresa casi lloró, no de emoción, sino de miedo, porque en ese pueblo nadie creía en palabras, solo en posesiones, y un hombre sin riqueza era sinónimo de fracaso. Pero Elías tenía algo, una verdad que desarmaba, una integridad que no se podía fingir. Lo que nadie sabía es que Elías ocultaba un secreto capaz de darle la vuelta al pueblo entero, porque el apellido que cargaba en silencio era uno que causaba miedo, respeto y hasta odio en algunas partes del norte. Era heredero de una de las familias más poderosas de la región, pero vivía lejos del lujo, por decisión propia, huyendo de un pasado lleno de disputas, codicia y traiciones. Revelar ese apellido al mundo era exponerse a peligros que él había evitado durante años, pero ahora, por Chabela, comenzaba a considerar renunciar al anonimato, aunque eso le costara la paz, porque el amor que veía en ella ya no podía seguir escondido, y la honra que quería construir a su lado valía mucho más que cualquier secreto. Elías siempre lo supo, que algún día esto iba a pasar, por más que cabalgara lejos, por más que cambiara de apellido, por más que buscara silencio en las tierras secas de Zacatecas. Su pasado un día llamaría a su puerta, y no lo haría con sutileza, sino con el peso de quien nunca ha olvidado de dónde vienes. Porque Elías no era solo Elías, su nombre completo, aquel que escondía hasta de sí mismo, era Elías de la Serna, hijo ilegítimo de Octavio de la Serna, uno de los dueños del rancho Las Sombras, una de las propiedades más grandes del norte, conocida por su riqueza y por sus guerras familiares. Creció bajo la sombra de un apellido que parecía más una maldición que un legado, hijo de la cocinera y del heredero rebelde. Elías fue criado entre pasillos donde no era bienvenido, entre puertas cerradas y miradas desde arriba.
Pero al cumplir 18 años, tomó una decisión que pocos en su lugar se habrían atrevido a tomar. Le dio la espalda a todo, a la herencia, a los caballos de raza, a las cenas llenas de silencios, donde nadie decía lo que pensaba. Prefirió el campo simple, la tierra sincera, el pan ganado con esfuerzo. Quiso construir un nombre que fuera suyo, solo suyo, y no la continuación de una sangre podrida de orgullo, y durante años lo logró. Nadie en el Llano Viejo sabía quién era. Su apellido quedó enterrado en el pasado, y con él las expectativas y los fantasmas de la familia de la Serna. Pero el destino, ese capataz cruel, le gusta recordarle a los hombres que hay historias que no mueren, solo duermen, y justo en la semana en que decidió pedir la mano de Chabela, el pasado despertó. Llegó en una carroza oscura tirada por 2 caballos blancos, con un escudo grabado en la madera que muchos nunca habían visto, pero que pesaban, como si lo hubieran llevado en la espalda toda la vida. De ella bajó un hombre alto, vestido con ropa demasiado fina para tanta tierra y polvo. Tenía la misma mandíbula de Elías, los mismos ojos profundos, pero una mirada fría, una que estaba acostumbrada a dar órdenes, no a pedir permiso. Se llamaba Simón de la Serna, medio hermano, hijo legítimo, enviado no por cariño, sino por conveniencia. Dijo pocas palabras. Octavio se está muriendo y quiere ver al hijo que nunca reconoció. Pero lo que no dijo, lo que no se atrevió a pronunciar, era la verdadera razón de su visita: miedo. Porque Elías, a pesar de haber renunciado a todo, era el más capaz de todos, y corría el rumor de que quería casarse, y un matrimonio en la familia de la Serna podía significar una reivindicación, y en esa dinastía enferma, una reivindicación era lo mismo que una amenaza. Chabela, al ver a ese hombre elegante bajarse de la carroza y llamar a Elías hermano, sintió que el suelo se movía bajo sus pies, todo lo que ella creía saber. De pronto, se volvió polvo. Aquel hombre que la había elegido, a pesar de su pobreza, de su rechazo, de su invisibilidad, era, en realidad, alguien que podría haberlo tenido todo, pero eligió a ella, y eso era más poderoso que cualquier apellido. Cuando el patrón del rancho descubrió la verdad, no gritó, no hizo escándalo, simplemente mandó llamar a Elías a su despacho, como quien invita a una charla cualquiera. Pero los ojos decían todo: tensión, incomodidad, tal vez hasta miedo. Elías entró sin agachar la cabeza. Sabía perfectamente lo que le esperaba. El hombre lo miró de arriba a abajo, y luego se giró lentamente hacia la ventana, como si observara el campo, pero en realidad buscara el valor para hablar. Aquí los apellidos pesan, dijo con voz seca, y el tuyo, tu apellido me sabe a veneno, veneno de disputa, de traición, de ambición que destruye familias enteras. No quiero ese nombre mezclado con mi tierra. No quiero que las raíces podridas de los de la Serna contaminen lo poco de orden que aún conservo aquí. Elías respiró hondo. No era la primera vez que lo juzgaban por un nombre que él jamás eligió, y tampoco sería la última. Pero esta vez no pensaba retroceder. No vine por tierras, respondió, ni por herencias, y si mi nombre incomoda, puede llamarme simplemente Elías, porque lo que construí con mis manos no le debe nada a ningún escudo. El patrón se quedó en silencio. No respondió, no lo echó, pero tampoco lo abrazó. La tensión era un hilo estirado entre 2 hombres que cargaban mucho más de lo que estaban dispuestos a decir. Pero en ese instante, Elías entendió algo. Ya no necesitaba la aprobación de nadie.
porque ya tenía lo que muchos pasan la vida entera buscando: verdad en la mirada y amor en el corazón. Mientras tanto, el pueblo ardía en murmullos. ¿Cómo que se va a casar? Ella, la pobre, la que vendía tortillas, la que vestía ropa heredada de sus hermanas, ahora se va a unir a un hombre que podría ser dueño de la mitad del valle. Las señoras se persignaban, los hombres soltaban chistes llenos de veneno, y las muchachas reían con falsedad. Pero Chabela caminaba firme, sin bajar la mirada. Había aprendido a recibir golpes de la vida, sí, pero también había aprendido a levantarse. El día de la boda no hubo fiesta lujosa, ni flores importadas, ni músicos pagados. Hubo silencio y fe. El vestido era sencillo, cosido por sus propias manos, los zapatos, de cuero viejo pero limpios, y el corazón, el corazón, valiente, íntegro, de una mujer que no aceptó ser medida por lo que no tenía. Elías la esperaba en un altar improvisado, con los ojos llenos de lágrimas, y cuando la vio acercarse, entendió todo. Entendió por qué había elegido ese camino, porque eso no era un cuento de hadas, era una historia de verdad, de gente que sangra, pero no se rinde, de quienes eligen amar, aunque el mundo entero les diga que no tiene sentido. Y mientras las lenguas afiladas del pueblo seguían tratando de entender lo que no se explica, ellos dijeron sí, un sí que no dependía de riquezas ni de apellidos, un sí que sellaba el valor de dos que se atrevieron a amar de verdad. La vida después del matrimonio de Elías y Chabela no fue un cuento de hadas, pero fue real, verdaderamente real, y eso valía más que cualquier riqueza. En los primeros días vivieron con poco, como siempre lo habían hecho, solo que ahora ese poco se compartía. El agua parecía más fresca, el café más caliente y el silencio menos pesado, pero el mundo no se queda callado ante la felicidad ajena. Las bocas que antes murmuraban contra el romance, ahora tramaban en silencio. Decían que eso no iba a durar, que era cuestión de tiempo hasta que Elías se cansara de la pobrecita del pueblo, que él era un de la Serna, y que esa sangre, tarde o temprano, cobra lo que cree que le pertenece. Y la deuda llegó. Desde el norte llegaron cartas, y luego hombres. Querían a Elías de vuelta, decían que el testamento había cambiado, que él, el hijo renegado, ahora era el único capaz de comandar los negocios de la familia. El padre había muerto, y el apellido de la Serna estaba sin liderazgo. Un imperio, por más podrido que esté, sigue siendo un imperio, y un imperio nunca quiere caer. Chabela vio en los ojos de su esposo el conflicto que él intentaba esconder. No era ambición, era culpa, era miedo y también dolor, porque aunque él había elegido a ella y esa vida sencilla, había un mundo exigiendo su regreso. Elías guardó silencio durante 2 días, y en la madrugada del tercero, con lágrimas en los ojos, despertó a Chabela, sujetando en la mano una carta con el escudo de la familia. «Si me voy, quizá no vuelva igual», susurró. «Pero si no voy, ellos vendrán por nosotros». Chabela no lloró, solo asintió, con la firmeza de quien ya entendió que amar de verdad también es dejar partir. A la mañana siguiente, Elías montó el caballo negro, el mismo con el que había llegado al pueblo años atrás. Antes de partir, se giró hacia ella y prometió: «No voy a olvidar de dónde vengo, ni a quién me enseñó lo que es el amor de verdad». Pasaron semanas, y el pueblo se quedó en silencio. Algunos decían que él no volvería, otros que volvería rico y cambiado, pero Chabela
Chabela nunca dejó de esperar. Todas las tardes se sentaba en el umbral de la casa, con los ojos puestos en el horizonte, su vestido sencillo, ahora envejecido, su corazón apretado, pero lleno de fe. Ella no esperaba a un hombre perfecto, esperaba al hombre que amaba y solo eso. Una tarde, cuando las nubes cargadas escondían el sol y el polvo bailaba entre los vientos, un caballo apareció en lo alto de la colina, pero ya no era negro, era blanco, y quien lo montaba era él, con la ropa sucia del camino, pero con la mirada limpia, como la primera vez. Volvía sin fortuna, sin títulos, volvía con las manos vacías, pero con el corazón lleno de la misma certeza que lo había hecho partir. Rechacé a todo, dijo, no porque no valiera, sino porque tú vales más. En ese instante, con el cielo a punto de romperse en lluvia, Chabela corrió hacia él, y allí, en medio de la nada, sin altar, sin testigos, sin nuevas promesas, se abrazaron, como quienes ya lo dijeron todo, y aún así necesitaban repetirlo. Yo te elijo, hoy, mañana y hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío, respira hondo y piensa por un instante cuántas veces también te juzgaron por lo que no tienes, por lo que no muestras, por lo que otros creen que deberías ser. ¿Cuántas veces tu valor fue medido por tu apariencia, tu apellido o el lugar de donde vienes? Si eso ya te pasó a ti, deja un corazón en los comentarios. No tienes que explicar. Solo deja el corazón. Quien ha pasado por eso va a entender. Y si conoces a alguien que vive preguntándose si es suficiente, comparte este video. A veces, una sola historia es todo lo que necesitamos para recordar quiénes somos de verdad. Si te gustan historias así, que no solo nos hacen llorar, sino que también sanan heridas, suscríbete aquí al canal porque cada semana te traigo historias que parecen simples, pero tocan justo donde el alma más lo necesita.